Buenos días. Vamos a presentar hoy la propuesta que es el Grupo de Trabajo Cambios Ambientales Globales, Metabolismo Social Local. Venimos realizando en el marco del Grupo de Trabajo de Claxo 2019-2022, que ayuda pues a comprender un poco por dónde vamos nosotros. Estamos basados en un concepto como el de metabolismo social, un concepto que tiene que ver con la relación entre el hombre y la naturaleza. En esta gráfica ustedes pueden ver que se trata precisamente de entender cómo las entradas de la naturaleza, basadas fundamentalmente en nuestra fuente primaria, que es la energía del sol, a pesar del culto que le hacemos a los hidrocarburos, hay que recordar que, y digo los hidrocarburos por todo lo que le voy a decir posteriormente, enfatizo en los hidrocarburos, es el sol nuestra principal fuente de energía, sin lo cual efectivamente no puede existir vida en el planeta, no podrían existir ninguna de las realidades materiales que constituyen el planeta, contemplando pues la esfera de la vida, la esfera de las aguas, la esfera de las tierras, la litosfera, la hidrosfera y la ecosfera en términos más tradicionales, ¿verdad? Y una vez que esa energía entra en el sistema social, ¿verdad? En el sistema socioeconómico, nosotros tenemos una serie de salidas, una serie de elementos, ¿verdad? Que impactan el ambiente en tanto que desperdicios, emisiones, ¿verdad? Y calor, entendiendo que a pesar de nuestra condición o para algunos, lo que significa ser cero supremo de la creación, nosotros estamos regulados por las leyes de termodinámica en el planeta, donde dice que la energía ni se crea ni se transforma y siempre tiende a la degradación. Nosotros producimos mucho calor disipativo y en buena medida eso permite entender el grave problema que estamos enfrentando en el mundo con los problemas globales ambientales, entre los cuales destaca fundamentalmente el calentamiento global. El calentamiento global es la mejor expresión de lo que significa la termodinámica en el planeta y el efecto boomerang que tiene la termodinámica sobre nosotros, sabiendo que ese calentamiento global está poniendo en entredicho la civilización que ha construido la humanidad a lo largo de 300 años de explotación fósil. Nosotros entonces en esta gráfica podemos tener de manera muy esquemática lo que significa la ruta metabólica de la economía que se ha constituido sobre la base de los fósiles en estos últimos 300 años. Esta economía que presiona sobre los recursos naturales renovables y no renovables, que además tiene unas consecuencias desde el punto de vista social en eso que llamamos el sistema socioeconómico para América Latina. Aquí me voy a concentrar en América Latina, en la desposesión, recordando el concepto de desposesión de David Harvey sobre las comunidades indígenas y campesinas, y en el medio rural ha significado, ¿verdad?, el acaparamiento de tierras para plantaciones, agrocombustible, megaminería y represa, y también, por supuesto, ¿verdad?, no hay que olvidarse que la extracción de gas y petróleo, tanto de empresas públicas como privadas, han sido una de las caracterizaciones, una de las consecuencias, una de las, si se quiere, rasgos más importantes de lo que es nuestra región, nuestro continente latinoamericano. Esto, si se quiere, nos ha llevado al mantenimiento de procesos neocoloniales de apropiación de recursos naturales y de los territorios, en lo cual, además de las potencias tradicionales, hoy también aparecen actores, empresas chinas, que se está convirtiendo para muchos países de la región, después de las transnacionales de Estados Unidos, en las grandes empresas que están actuando sobre todo en el
en la extracción de muchos recursos mineros, recordando que China se está convirtiendo, a pesar de la pandemia, a pesar de la baja que ha tenido la economía mundial durante el 2020 por efecto del coronavirus, en la gran hacienda manufacturera del mundo, y bueno, tiene realmente una impresionante necesidad de consumo de recursos naturales, y América Latina manteniendo la posición colonial, neocolonial, que la ha caracterizado, se ha convertido en la gran proveedora de materias primas, y por eso desde la CEPAL nos vienen advirtiendo sobre una especie de modelo de exportación neta de recursos naturales. Nosotros cuando cada vez que exportamos hierro, acero, cobre, gas, petróleo, oro, diamante, estamos exportando también agua, bosque, aire, en muchos casos destruidos, y por eso se ha hablado del Prebisch ecológico, recordando que Raúl Prebisch había dicho ya hace 40 años que el problema de América Latina era el desbalance entre las exportaciones, ¿verdad? Donde no se contabilizaban todo el valor agregado, tanto humano y de los pasivos en los que se incurría, y las importaciones, ¿verdad?, que hacíamos de los países manufactureros no ayudaban realmente a compensar esa merma. Efectivamente, en esta gráfica nosotros podemos decir que esa economía que ha dado base al capitalismo, tal como lo conocemos, pero que ha sido adoptado inclusive por países que sobre el capitalismo económico, que ha sido adoptado también por países que se han mantenido en dos economías, un sistema político, como puede ser el caso de China, han mantenido, ¿verdad?, y que presiona sobre la naturaleza americana, y por supuesto, ¿verdad?, sobre los actores sociales, sobre todo los actores sociales más débiles en América Latina, como son los campesinos, como son nuestras poblaciones indígenas, y por supuesto también deberíamos considerar dentro de esos actores presionados las grandes masas urbanas, ¿verdad?, desposeídas, que a través de un mecanismo de trabajo precario tienen que vender su fuerza laboral. En ese sentido, hay que recordar entonces los postulados de Marx, pero hay un Marx ecológico que nosotros queremos rescatar, un Marx que acuñó el término de metabolismo social. Cuando nosotros pensamos en este grupo de trabajo en Claxo, recordamos mucho, efectivamente, el gran aporte que le hizo Carlos Marx a el tratar de comprender la relación entre la sociedad y naturaleza a través del metabolismo. Hay que recordar que cuando Marx acuña el término de metabolismo, estaba apenas surgiendo la ecología, y una ecología que además le debe a Darwin, a su teoría de la evolución, una fundamentación importante. Marx siempre entendió que había que mediar en la relación sociedad-naturaleza. En el Capital de Marx se habla mucho del trabajo, fundamentalmente del trabajo como esa forma de mediación. Es decir, el trabajo para Marx no era solamente la producción por parte del trabajador, de la plusvalía de la cual se apoderaba el dueño de los medios de producción, sino también era la posibilidad que tenía el ser humano, ¿verdad?, de transformar la naturaleza. Y Marx decía en ese capítulo del Capital, ¿verdad?, en una edición que yo tengo, habla de la página 215, que transformando la naturaleza se transformaba a sí mismo. Eso ha sido muy poco interpretado por parte de los estudiosos del marxismo, porque habría que buscar la comprensión de ese postulado de Marx ahí en el Capital, en una carta que le escribe Marx a Engels,
por ahí, por el año 1870-71, donde decía: nosotros no podemos dominar a la naturaleza como el pueblo invasor domina un pueblo invadido, porque somos parte de la naturaleza. Yo creo que allí efectivamente se da una comprensión de la profundidad epistemológica que Marx, a través de su propuesta de metabolismo social, que no fue posteriormente ahondada en ninguno de los capítulos del Capital, pero que, bueno, efectivamente da pies de entrada a comprender la crisis en la que nosotros nos estamos moviendo, y sabiendo además que efectivamente Marx y Engels tenían una fuerte comprensión, una clara comprensión de lo que significaba la teoría de la evolución de Darwin, que ubicaba al ser humano no dentro de la cúspide de una creación, además de una creación que la religión decía que era divina, ¿verdad?, sino que nos ubicaba dentro de un proceso evolutivo del cual nosotros nos desprendemos como parte, ¿verdad?, de una familia de mamíferos, los antropoides, y que, bueno, efectivamente hay que recordar que Darwin tardó alrededor de 30 años para dar a conocer esa obra, por cuanto efectivamente tuvo que combatir con los preceptos religiosos que nos decían que, bueno, nosotros nacíamos de una cierta, sobre todo la religión católica, recordamos que Darwin vivió en la Inglaterra del siglo XIX, una Inglaterra donde había una fuerte presencia, como todavía la tiene, de la iglesia protestante anglicana, pero tuvo que mediar 30 años y da a conocer sus estudios, porque era un profundo creyente también Darwin, solamente cuando Wallace intentaba por una vía distinta, o descubrió o interpretó por una vía distinta la teoría de la evolución, efectivamente, que había un proceso evolutivo que nos conectaba con la naturaleza. Es por eso que en el epitafio que lee Engels en la tumba de Marx decía: así como Darwin en las ciencias sociales, Marx en así como Darwin en las ciencias naturales, Marx en las ciencias sociales. Bien, esta interpretación del metabolismo social en el marco de los cambios globales nos obliga a entender las inequidades que existen en el planeta, unas inequidades donde el norte viene incorporando, ¿verdad?, los recursos del sur, y por eso tienen este mapa, ¿verdad?, que muestra cómo siempre los sur, para llamarlo de alguna manera, el sur de América, por supuesto, también considerando Centroamérica, África como continente, el sur, perdón, de Pacífico, de Asia, se convierten, ¿verdad?, en una especie de países liliputenses, unos países menores, porque los recursos son llevados al norte americano, a Europa, al norte también de Asia, y le queda a los países del sur su simple condición de exportadores de materia prima, que son aprovechados por las factorías en el norte. En América Latina, basado en ese modelo, ¿verdad?, podríamos llamar de extractivismo basado en los commodities, tenemos territorios con grandes desigualdades. Territorios como, bueno, aquí el caso de Venezuela no aparece en blanco porque no hubo información suministrada por el gobierno, y como vamos viendo, tampoco en el caso de Paraguay e inclusive Uruguay no hubo información, pero vamos viendo, ¿verdad?, cómo en nuestra en nuestra región latinoamericana, hay profundas disparidades territoriales entre países que tienen mayores posibilidades, y territorios dentro de esos países que tienen mayor riqueza territorial, riqueza medida económicamente, y países y sectores más pobres. En buena medida, todo nuestro interior. Nosotros estamos muy preocupados siempre cuando hablamos de problemas ambientales, de lo que ocurre en nuestras ciudades. Sin embargo, la gran lucha por de los recursos naturales están dando en lo que llamamos los espacios
interiores. Los espacios interiores que, como podemos ver aquí, están sometidos a las grandes transnacionales del agronegocio, o los espacios interiores que también están sometidos, ¿verdad?, a empresas como Endesa, Repsol, Eni, en general Shell, a lo que es la explotación de hidrocarburos, pero también las grandes empresas de la minería que hacen estrago, inclusive, ¿verdad?, en nuestros grandes depósitos, digo nuestros porque son suramericanos, en los grandes depósitos iniciales en Argentina y en Chile. En Argentina han impedido estas empresas, ¿verdad?, la posibilidad de implementar regulaciones, leyes de protección a los glaciales, sabiendo que los glaciales contienen alrededor del 70%, 80% de la reserva de agua para un país como Argentina, un país que está sufriendo también en muchas de sus regiones las calamidades de lo que significa la sequía. Y es importante tener presente, y es un poco la idea de esta imagen. Esta es una imagen que trata de establecer cuáles son esos proyectos que la acometida de la iniciativa de la integración física latinoamericana, IRSA, venía tratando de armar, estableciendo nuevos flujos territoriales, socioterritoriales, en beneficio de las grandes empresas transnacionales para llevar la producción, especialmente del Brasil Atlántico, a los puertos, fundamentalmente y especialmente peruanos del Pacífico, y así abrirle al Brasil el mercado Pacífico, donde tenemos potencias importantes, ¿verdad?, en este mundo de manufactura que se impone además bajo la lógica del consumo, como pueden ser tanto China como Corea del Sur o como Japón. Entonces, cuando uno habla de la IRSA, de la Iniciativa de Integración Física Suramericana, de la infraestructura física suramericana, tiene que hablar de que no existió durante los años de esplendor de la IRSA una gran diferencia entre los gobiernos conservadores de la región y los gobiernos que asumieron bajo una óptica, desde mi punto de vista bastante simplificada, el extractivismo, y bajo la denominación que le dio Gudinas de neoextractivismo progresista. El neoextractivismo progresista, a pesar de haber logrado una mejor distribución o una mayor, no sé si mejor, pero una mayor distribución de las rentas, realmente no nos sacó del problema de la dialéctica, de la confrontación social, territorial y ecológica que significa el extractivismo. En general, se han mantenido también dentro de la lógica del neoextractivismo, al igual que el extractivismo de los conservadores, un conflicto, ¿verdad?, para llamarlo de alguna manera, entre los actores que están aquí a su izquierda, que son las grandes transnacionales, los gobiernos centrales, en muchos casos los gobiernos locales, e inclusive centros de innovación y desarrollo de la región, que han estado vinculados, ¿verdad?, a las empresas neoextractivismo, y quizás uno de los mejores ejemplos en ese sentido es precisamente Chile, por cuanto ha habido toda una conexión entre las universidades chilenas, que están rankeadas en este momento entre las primeras del continente, inclusive superiores desplazaron a las universidades brasileñas, pero que han estado de alguna manera al servicio del extractivismo, que beneficia, querrámoslo o no, siempre van a beneficiar a los países del norte y a las grandes transnacionales. Del otro lado tenemos los actores que se ven perjudicados, ¿verdad?, dentro de esta lógica extractivista, que son las comunidades indígenas, los campesinos, pero también los empresarios locales y muchas organizaciones no gubernamentales locales que se han visto desposeídos de sus elementos, inclusive elementos básicos para la supervivencia, como son sus tierras, sus aguas y sus bosques. Entonces, el extractivismo en general, sea el nuevo extractivismo o sea el viejo extractivismo, está
o debe ser evaluado en función de la inclusión que no logra el extractivismo social y el aprovechamiento que no logra sostenible, porque ha favorecido la exportación y la competitividad vista en términos del mercado internacional del capital. En este marco, uno tiene que decir que dentro de las consecuencias y como parte de las consecuencias del cambio climático para América Latina, no podemos seguir con el modelo primario exportador, tanto agrario como minero, como fósil, que es económicamente inestable por cuanto siempre depende de las variaciones de un mercado internacional, tecnológicamente muy estacionario, por cuanto, a pesar de los avances que algunos centros de investigación, como les decía, de las universidades chilenas han podido aportar, pero no representa una innovación, sino la continuidad, ¿verdad?, de lo que se venía haciendo socialmente excluyente e inclusive hay que considerarlo violentamente ecológico y depredador, que ha propiciado desde el punto de vista territorial, la conformación de enclaves, de burbujas de crecimiento que no tienen nada que ver con las realidades del grueso de nuestros países. Además, en el caso del rentismo petrolero, Eduardo Udinas, desde el CLAES, dentro del Centro de Ecología Social de Uruguay, ha venido advirtiendo que ese modelo petrolero minero ha estado sujeto a corrupción, clientelismo y por lo tanto de lo que nosotros hemos venido acuñando como la enajenación socioterritorial. Esto es también una derivación, ¿verdad?, del concepto de enajenación de Marx, pero no solamente llevado al mundo de las relaciones laborales, empresa-trabajador, sino desde el punto de vista del territorio. El territorio y naturaleza en Latinoamérica y el Caribe se expresan en ese territorio, se expresan, ¿verdad?, los conflictos ecopolíticos entre los sectores que pierden y los sectores que ganan en términos de nuestro activismo, y en eso, en esa mediación entre los que pierden y los que ganan, los gobiernos nacionales, no importa los signos, siempre han estado más cerca de las transnacionales y que han estado de alguna manera perjudicando, ¿verdad?, los intereses locales de los actores locales. Entonces, para nosotros es importante tener muy claro en esta figura, trato de representarlo, que el territorio se convierte en una dimensión fundamental y donde el extractivismo se convierte en una cuña, ¿verdad?, que no se inserta en el territorio, sino que muy puntualmente, pero que se proyecta hacia su exterior. Es importante tener que cuando hablamos de territorio estamos hablando, ¿verdad?, de la articulación entre matriz productiva y la necesidad de cambiar esa matriz productiva y la matriz energética, porque cuando hablamos de metabolismo social estamos hablando precisamente de un circuito donde se inicia en la producción, pero que tiene que ver con la transformación, con el transporte y el posterior consumo, y es ahí donde nosotros estamos dependiendo de la matriz energética latinoamericana, una matriz que está fuertemente impactada, ¿verdad?, donde hay fuerte presencia de los combustibles fósiles, ¿verdad?, que de alguna forma se están en sus distintas derivaciones, tanto gasolina como gasol, e inclusive, ¿verdad?, gas para transporte, y que en el mundo que nos toca atender hoy en el marco del calentamiento global, esos combustibles fósiles están expresando la necesidad de un cambio si no queremos perecer como especie, o por lo menos como especie con valores y con hábitos culturales determinados, porque nos estamos llegando, ¿verdad?, a una especie de distopía
tipo MACMAS, donde efectivamente tendremos algunos artefactos de la ciencia y la tecnología, pero dentro de un proceso de relaciones sociales muy precarias, ¿verdad? Donde hay una estructura donde hay una falta de capital, de una falta de relaciones, de interacción social y dependiendo, ¿verdad? Siempre de la ley del más fuerte, recordando, ¿verdad? Que efectivamente también desde la izquierda siempre nos hemos opuesto a la teoría, al postulado, ¿verdad? De la lucha de especies que desde la derecha han tratado de implantar desde el siglo XIX el darwinismo bajo la égida, bajo la idea del darwinismo social, diciendo, bueno, que efectivamente la sociedad es se convierte en una lucha entre actores y debe prevalecer el más fuerte económicamente, el más fuerte en términos de recursos monetarios, el más fuerte en términos de ingresos, pero que no necesariamente es la condición del ser humano, que importante siempre rescatar que es una especie social. En ese sentido, nosotros desde el metabolismo social venimos propiciando y en el marco además de una agenda internacional particularmente basada en marco de cambio climático, pero también y sobre todo para América Latina, lo que es el marco de la diversidad biológica en un modelo productivo más basado en las contribuciones naturales de las contribuciones de la naturaleza a la gente, que es la manera como se viene utilizando ahora la expresión, que trata de ser un reflejo, y es la idea de esta imagen, un reflejo de las características en conjunto del territorio, a diferencia del enclave, ¿verdad? Extractivo, minero, energético, que se convierte en una proyección del territorio para beneficio de otros. Cuando uno habla de las contribuciones de la naturaleza a la gente, está hablando de un marco reflejo, ¿verdad? De un territorio en su totalidad, no privilegiando los aspectos no renovables del territorio, sino la biodiversidad, particularmente de una manera más integral y por supuesto también algunos componentes de esa naturaleza no renovable. Pero dentro de esa naturaleza o dentro de esas contribuciones en la naturaleza a la gente, especialmente venimos insistiendo en la necesidad de producir encadenamientos, ¿verdad? A través de la biodiversidad. Cuando hablamos de cadenas de valor, rescatamos el concepto inicial de Marx de el trabajo como factor de la transformación que tiene el ser humano en la naturaleza, pero un factor de la transformación sustentable, un factor de la transformación de los bienes, ¿verdad? De la biodiversidad, que son renovables, tanto los bienes y los servicios de la biodiversidad, y que obligaría a una reconceptualización de todo el proceso de desarrollo en América Latina, porque cuando hablamos de la biodiversidad estamos hablando de la agricultura familiar, estamos hablando de las posibilidades inclusive de revalorizar algunas prácticas de recolección, ¿verdad? Del mantenimiento del bosque en pie. El bosque no es nada más madera, ¿verdad? Para posteriormente llevarla a aserradero. También hay productos que son básicos y son esenciales de ese bosque y que pueden ser utilizados sin necesidad de talarlo, sin necesidad de destruirlo y sin necesidad inclusive de hacer una reposición de árboles, sino manteniéndolo, porque recordemos además que en tiempos de cambio climático lo fundamental es mantener al bosque como secuestrador de carbono, es el secuestrador de carbono por excelencia, y entonces cuando uno habla de cadenas de valor de la biodiversidad, estamos hablando, ¿verdad?, de la posibilidad de lograr un proceso productivo no basado en los recursos del subsuelo, pero tampoco basado en la agricultura
de los commodities, la agricultura que ha convertido en América Latina la soya en el principal producto de exportación, con una sobresimplificación de nuestro mundo rural, sino en el marco de la biodiversidad que está implícita en la matriz territorial de América Latina, de casi todos los países latinoamericanos. Recordemos que en América Latina hay 6 de los primeros 10 países mega biodiversos del mundo. Somos realmente una potencia, no en minerales, no en petróleo, no en gas, sino somos una potencia realmente en mega biodiversidad, una mega biodiversidad que sí va a exigir una articulación de la innovación y desarrollo, pero una innovación de la innovación y desarrollo que no la van a tener las cadenas transnacionales, por cuanto hace falta investigación en el sitio, hace falta que nuestros biólogos empiecen a reconocer el 90% de las especies que todavía no han sido reconocidas y que tienen seguramente valor así como para la agricultura familiar, así como para el mantenimiento del bosque espías, pero inclusive también valor para sectores de punta, como puede ser la farmacopea de tipo biológico, ¿verdad? O basada en términos biológicos, y que en América Latina ha sido el terreno propicio para la posibilidad, la alternativa que han buscado las grandes transnacionales de la biopiratería. América Latina, Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil han estado sujetos a la extracción ilegal fuera del marco jurídico que el Convenio de Diversidad Biológica, de recursos genéticos, de principios activos que posteriormente son llevados a los laboratorios de los países del norte y que son patentados allá y que posteriormente producen fórmulas para la cura del cáncer, para la cura de una serie de enfermedades sobre los cuales los países originarios de ese recurso genético donde está emplazado no tienen participación, como digo, bueno, desregularizando todo lo que el Convenio de Diversidad Biológica ha establecido. Entonces, bueno, desde la perspectiva de los cambios globales y el metabolismo social, estamos tratando de articular un proceso productivo más que basado en recursos naturales, en los recursos renovables, pero con una cuota de innovación y desarrollo a través de cadenas de valor, recordando, otra vez insisto en que Marx decía que el trabajo era la manera como el ser humano transformaba la naturaleza y se transforma a sí mismo. Entonces nosotros podemos tener una capacidad de transformarnos como ciudadanos latinoamericanos, dándole valor, pero nuestro valor propio, nuestro valor cultural, no necesariamente el valor que viene de centros de conocimiento del norte, y eso efectivamente nos podría ubicar en un mundo donde el poseer recursos naturales, el poseer naturaleza, el poseer naturaleza renovable es importante, pero mucho más importante es el encadenamiento, la producción de trabajo, de valor de trabajo útil, de valor trabajo digno, valor trabajo que incorpore los hábitos, tradiciones, cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, el saber campesino. Recordemos que cuando uno habla de agricultura familiar, estamos hablando en América Latina, estamos hablando de esa práctica que nos ha dado para el mundo, le ha dado al mundo alrededor del 35% de los recursos, de los productos, de los rubros alimenticios que se consumen en todo el mundo. Entonces no voy a entrar en detalles por el tiempo, pero que efectivamente nos permite a través de la biodiversidad hablar de que el aprovechamiento de los bienes y servicios de la biodiversidad y los ecosistemas pueden considerarse como un factor de continuidad ecocultural. Es ahí donde, en lugar de enajenar, damos continuidad, en especial para los
pueblos indígenas y las comunidades campesinas que han creado una variedad de sistemas basados en la biodiversidad local, como el policultivo, los sistemas agroforestales, que han proporcionado medios de subsistencia, alimento y salud y manteniendo la diversidad de los ecosistemas. La degradación directa de la biodiversidad de los ecosistemas enajena a las sociedades de su sentido del lugar, el idioma, el conocimiento ecológico propio comprometido con la diversidad ecocultural. Aquí no voy a tener tiempo para explicarlo, pero hay una propuesta donde tratamos de ver cómo a través de la biodiversidad caemos en un concepto que es muy bajo, muy básico, que es el de gobernanza ambiental, donde es la participación, donde se estimula la participación de la gente en las decisiones, en las políticas públicas, ¿verdad? Y propiciando el marco de la descentralización, no creemos que en la medida en que las capitales mantengan, las capitales de los países mantengan su primacía sobre el territorio, esto se va a solucionar. Yo creo que un modelo efectivamente de descentralización, inclusive cultural, puede ser el caso boliviano interesante, además, bueno, por todo lo que ha significado políticamente la nueva elección y el retorno del MAS Bolivia al poder, donde podemos incorporar nuestro capital cognitivo, le podemos dar poder a las localidades y propiciar un desarrollo sustentable propio en América Latina, que es la clave para lograr el metabolismo social que a través del grupo Claxo nosotros estamos propiciando, que tiene que ver con una matriz productiva y una matriz energética que se inserte en el territorio y no solamente sirvan para exportar nuestros recursos naturales, muchos de ellos, ¿verdad?, escasos, y muchos de ellos lo único que generan son pasivos para nuestros países, llevándose los activos en términos de minerales, en términos de petróleo, en términos de gas, en términos de soya, los países que posteriormente los industrializan y nos los vuelven a enviar a nosotros, en muchos casos los productos agrícolas, a pesar de las grandes dificultades que tienen nuestras comunidades locales para el acceso, ¿verdad?, a alimento de calidad. Bien.